Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. ...1963... cerca de Santa Rosa, Nuevo México. La enfermera de urgencias Vina Ann Bean, conocida por todos como Vinnie, llega al lugar donde cree que se ha estrellado un avión. Vinnie y el conductor de la ambulancia pararon a un lado de la carretera, donde los esperaban dos agentes de policía. Vinnie cree que un avión se ha estrellado allí. Uno de los agentes le informa de que el siniestro no está lejos de la carretera. Habían encontrado a 3 individuos malheridos, pero eran un tanto extraños. Sin saber bien qué se encontrará, la enfermera Bean sigue al agente hasta el lugar. Allí, Vinnie ve los restos desperdigados por el campo, y tendidos muy cerca hay 3 cuerpos pequeños bastante quemados. Creyendo que se trata de niños, Vinnie pregunta enseguida dónde están sus padres. Vinnie se acerca a las víctimas y comprueba si están vivas. Cuando las examina se da cuenta de que no son niños como había creído. Los cuerpos son pequeños y similares a los humanos, pero con alguna diferencia. Según Vinnie, es el agente al mando el que al fin expresa lo que todos se preguntan: si aquellos cuerpos y la nave serán de otro planeta. La enfermera Bean está desconcertada, pero enseguida decide lo que hay que hacer. En vez de llevarlos al depósito, decide que hay que llevar los cuerpos al hospital para hacerles más pruebas. Entran con los cadáveres por urgencias y los llevan a rayos X. Se avisa al médico de inmediato y mientras tanto Vinnie radiografía a las víctimas. Vinnie y el médico examinan las radiografías para intentar descubrir más sobre aquellos seres. Y de repente aparecen los militares. Un grupo de la Fuerza Aérea entra y empieza a confiscarlo todo. Se llevan los cadáveres, las sábanas, las radiografías y todas las notas de Vinnie y del médico. Se llevan todos los informes policiales y las fotos del lugar del accidente. Lo relacionado con el lugar del siniestro y los cadáveres desaparecen por arte de magia. Lo último que el representante de la Fuerza Aérea le dice a Vinnie es: esto no ha ocurrido, es un asunto de seguridad nacional y jamás debe hablar sobre ello. ¿Qué tipo de siniestro se encontró la enfermera Vinnie? ¿Y qué fue de los pequeños seres extraños que rescató? En los expedientes de MUFON figuran numerosos casos en los que las autoridades se llevaron cadáveres alienígenas de donde se estrellaron ovnis. Hangar 1 abre sus archivos para investigar si de verdad hubo alienígenas en cautividad, tanto vivos como muertos. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivos extraterrestres. Alienígenas capturados. Los archivos de Hangar 1 revelan lo que la enfermera Bean vio el día del accidente. Pero no dijo nada sobre ello durante años. Cuando ves cosas así, se tambalea todo lo que te han enseñado. De pronto, te cuestionas todo aquello en lo que siempre has creído. Para desvelar el misterio de dónde se escondieron los cuerpos,
Los investigadores recurren a los archivos de uno de los ufólogos más conocidos, Leonard Stringfield. Leonard Stringfield es uno de los ufólogos más importantes de la historia. Empezó a investigar en la década de 1950 y entrevistó a muchísimas personas durante toda su vida. Su trabajo se considera fundamental para arrojar luz tanto sobre el número de ovnis que podría haberse estrellado como sobre la relación del gobierno con ellos. Un increíble relato de los archivos de Stringfield procede de una testigo de primera mano que inventarió restos de ovnis en una de las bases militares estadounidenses más importantes. Base Aérea Militar de Wright-Patterson, División de Material Foráneo, 1955. En la década de los 40 y 50, Norma Garner trabajó en la División de Materiales Foráneos de la Wright-Patterson. Tiene acreditación de seguridad de alto nivel y en 1955 le encargan catalogar todo el material ovni que llega. A lo largo de un año, Norma Garner cataloga unos 1000 objetos de ovnis estrellados. Fotografía y etiqueta cada uno. Un día, mientras está de servicio, ve trasladar un carro de una sala a otra. Y en ese carro llevan alienígenas muertos. Ve que los cadáveres van sumergidos en alguna sustancia química para conservarlos. Miden entre 1,20 y 1,50 de estatura y tienen rasgos humanos. Pero su cabeza es mayor que una humana y tienen ojos pequeños y rasgados. Aunque debe guardar el secreto, Norma Garner acabará rompiendo su silencio. En 1959 se retira de su trabajo en la base por motivos de salud. Descubre que tiene cáncer y que es terminal. Y en su lecho de muerte confiesa lo que vio. Dice, el tío Sam ya no podrá hacerme nada cuando esté en la tumba. Unos 6 meses después falleció. Es la base aérea de Wright-Patterson, el lugar final de reposo de los alienígenas recuperados en los accidentes de ovnis, ¿o es solo un lugar de recepción? Los rumores sugieren que la respuesta se encuentra en una sección especial de la propia base. Siempre se creyó que todos los ovnis, los cadáveres e incluso los alienígenas vivos se llevaban al hangar 18 para analizarlos. De hecho, el fallecido senador Barry Goldwater, que tenía acceso a secretos, intentó acceder al material ovni de la base aérea de Wright-Patterson. Barry Goldwater era senador de los Estados Unidos. Fue candidato a presidente en 1964 y era muy buen amigo personal del legendario general de aviación Curtis LeMay. Una vez le preguntó al general LeMay por este tema, y tal como Goldwater dijo varias veces, fue la única vez durante toda su amistad en que LeMay lo reprendió y le dijo, no vuelvas a preguntarme por eso jamás. La existencia del hangar 18 nunca se ha confirmado. Creo que ahora la mayoría de la gente opina que probablemente sea un lugar simbólico. Lo más probable es que los restos ovnis se llevaran primero a un lugar de recepción, donde algunos testigos quizás vieran descargar las cajas. Luego los cuerpos se llevan y almacenan en cámaras subterráneas bajo la base. Hay una red de túneles subterráneos en la Wright-Patterson que comunican entre sí grandes cámaras. Esas cámaras son un lugar estupendo para ocultar material sensible. Los investigadores de MUFON intentan averiguar si es verdad que el gobierno estadounidense tiene extraterrestres ocultos.
En los expedientes figuran declaraciones de testigos de que se recuperaron restos alienígenas en lugares donde se estrellaron ovnis. Nueva información sugiere que esos entes tal vez se llevaron a la base aérea militar de Wright-Patterson. Pero, ¿qué ocurre con esos cadáveres una vez llegan allí? La documentación del investigador de MUFON, Leonard Stringfield, sugiere que los llevan a un lugar secreto subterráneo. Base aérea de Wright-Patterson, 1966. En el interior de un búnker seguro y ultrasecreto. Stringfield habla con un hombre, JK. Se trata de un especialista en control de misiles con acreditación de seguridad máxima. En 1966 trabajaba en el programa de misiles Nike, destacado a las afueras de Willington, Ohio, a 45 minutos de la base aérea de Wright-Patterson. JK estuvo en muchas ocasiones en la Wright-Patterson. En una de ellas lo llevaron a un recinto subterráneo de la base que es inaccesible sin autorización de seguridad máxima. Dentro del recinto vio 9 urnas de cristal. El cristal parecía de más de 2 centímetros de grosor. Cada urna estaba iluminada. Y pudo ver que dentro de ellas había 9 cuerpos. Tal como figura en los expedientes de Stringfield, no se trata de una declaración aislada. Len tiene innumerables informes de testigos que trabajaban en la Wright-Patterson o que visitaron la base y vieron algo similar a aquello. Si eso es verdad, es increíble. Te hace preguntarte cuántos alienígenas habrá recuperado el gobierno y si habrá encontrado alguno vivo. Ese era el objetivo de la investigación de Stringfield. Quería averiguar qué sabía el gobierno, no solo sobre los cadáveres recuperados, sino también sobre los vivos, y todos sus expedientes hablan de ello. Agosto de 1980. Leonard Stringfield recibe la llamada de un hombre que afirma tener información sobre alienígenas vivos bajo custodia militar. Ese hombre, Martin, le habla a Stringfield de una conversación que tuvo con un amigo, un coronel de la Fuerza Aérea. Martin y ese coronel se encontraron en varias ocasiones y hablaron sobre ovnis y alienígenas. Las conversaciones eran siempre informales, pero Martin sospechaba que ese hombre sabía más de lo que decía. La última vez que el coronel habló con Martin, charlaron de nuevo sobre ovnis. Pero esta vez, el coronel se puso muy serio. Le dijo a Martin que se estaba muriendo de cáncer y que quería revelar un secreto. Entonces le contó a Martin que había 2 alienígenas vivos en la base aérea de Wright-Patterson. Según Martin, el coronel dijo que la atmósfera terrestre era demasiado fuerte para ellos, así que los mantenían vivos con una mezcla de varios gases. La mezcla se les administraba mediante bombonas y mascarilla. Además le dijo que las autoridades también tenían su nave intacta. Se había averiado y había aterrizado en la zona de Whitewater, Indiana, en 1969. Len le pregunta a Martin si el coronel le dijo por qué estaban aquí. Y Martin dijo, sí. Aunque han venido con objeto de observar, el coronel ha oído que se han llevado especímenes humanos para todo tipo de estudios. Hay quien incluso cree que las autoridades tienen un pacto con los visitantes, que les dejan abducir a algunos humanos a cambio de que nos den tecnología. Es una posibilidad temible.
El coronel también dice que los alienígenas parecen tener comunicación ilimitada con los humanos, pero Martin no puede conseguir más detalles sobre el tema. El coronel muere 3 semanas después de esa conversación con él. Los expedientes de Stringfield están repletos de casos como el de Martin que contienen fragmentos de información. Pero todos llevan a la misma conclusión. En la base aérea de Wright-Patterson ha habido extraterrestres vivos retenidos durante décadas. El relato del coronel es totalmente increíble y reconoce que los alienígenas ya han establecido comunicación con algunos humanos. Así que te preguntas, ¿quién se comunica con esos alienígenas? ¿Y qué habremos aprendido? Se cree que las personas que tienen esas profundas experiencias, ese contacto telepático con alienígenas, son elegidas. Un hombre que afirma ser uno de esos elegidos y dice que conoce íntimamente a los extraterrestres es el sargento retirado Clifford Stone. Sé con seguridad que el gobierno estadounidense sabe mucho más de lo que le dice a la población sobre la llegada de alienígenas a este planeta y sobre su tecnología, porque yo fui parte de ese programa. Stone también afirma que lo llamaron durante el rescate de ovnis estrellados para hacer de intermediario con los extraterrestres. Hacer de intermediario era comunicarse con los visitantes en el lugar del siniestro. Queríamos conseguir la mayor cantidad de información posible, por eso había que contactar con ellos. Hangar 1 ha abierto sus archivos para desvelar las operaciones secretas del gobierno con seres alienígenas rescatados en accidentes de ovnis. Las declaraciones de testigos sacadas de los archivos de Leonard Stringfield afirman que puede haber extraterrestres, tanto muertos como vivos, retenidos en una zona secreta de la base aérea de Wright-Patterson. Si es verdad, ¿qué ha aprendido el ejército de esos seres? Para arrojar luz sobre el asunto, contamos con el increíble testimonio del sargento retirado Clifford Stone. Durante los 22 años y medio que estuve en el ejército de los Estados Unidos, en algunas ocasiones me llamaron para formar parte de una unidad de élite encargada de rescatar ovnis estrellados. De vez en cuando tuve que intermediar o comunicarme con grupos específicos de vida extraterrestre con los que hicimos contacto. La historia de Clifford Stone es extraordinaria. Trabajó para el ejército como intermediario. Su tarea era comunicarse telepáticamente con los alienígenas. Si alguien sabe qué aprendieron los militares sobre los extraterrestres, debería ser él. Pero, ¿cómo se convierte uno en intermediario? No hay escuela para aprender a ser intermediario. Tienen que buscar a las personas que los visitantes ya han seleccionado, seguirlas durante toda su vida, meterlas en el ejército y reclutarlas para los programas especializados, para contar con ellas en caso de necesitarlas como intermediarias. Según Stone, un encuentro siendo niño en 1957 fue su primer contacto con el ejército. Donde yo vivía, en la esquina de la calle 11, había una farmatienda. Fui allí y tenían un número especial de la revista UFO. De pronto, detrás de mí, entra un capitán de la Fuerza Aérea y dice: «Vaya, así que te interesan los ovnis». No sería la última conversación que Stone tendría con el capitán de la Fuerza Aérea sobre ovnis y contactos extraterrestres.
Estoy seguro de que esas charlas que tuvimos fueron un estímulo que después llevó a que me dejasen entrar en el ejército, pese a que me rechazaron para el servicio militar por motivos médicos. Un detalle curioso sobre Clifford es que no tendría que haber estado en el ejército. La primera vez que solicitó su entrada en él lo rechazaron por motivos médicos. Pero poco después lo llamaron para que se presentara a una reevaluación. Es algo que me resulta familiar, porque una vez más, esto parece confirmar que ya existía un contacto. ¿Por qué sabían de ese hombre? ¿Por qué sabían que tenía esas dotes? ¿Por qué lo reclutaron si no era apto para el servicio militar normal? ¿Quién les llamó la atención sobre Clifford Stone? El sargento Stone afirma que el proceso de intermediación se convirtió casi en una rutina. Una vez comprobado que en la zona no había ningún peligro, la unidad médica venía y atendía a los visitantes que estuvieran heridos. Eran médicos y no podían hablar con los visitantes. Si tenían que preguntarles algo, necesitaban que yo o quien estuviese de intermediario hablase con ellos. Esa información estaba recopilada en un manual especial. Tenían un manual con 57 especies de visitantes alienígenas identificadas hasta entonces. Se titulaba más o menos Directrices para interactuar con nuestros visitantes. ¿De verdad ha contactado el ejército con 57 especies extraterrestres y las ha documentado? Había dibujos, así que algún contacto tenían que haber tenido con todas aquellas especies del manual. Describía algunas de sus peculiaridades culturales y algunos primeros auxilios que podíamos prestarles si tenían determinadas heridas. La idea de que haya más de un tipo de extraterrestres es algo que tiene bastante lógica. Cuando miro al cielo, veo una enorme cantidad de estrellas y un sinfín de posibilidades. Y las posibilidades de lo que los visitantes podrían enseñarnos parecen infinitas. Cuando teníamos a varios visitantes bajo custodia, nos referíamos a ellos como invitados, pero en realidad eran, por así decirlo, prisioneros tecnológicos. Conocían tecnología muy avanzada y queríamos tenerla. Es una tecnología que puede ser muy peligrosa y debe mantenerse bajo control. No querrías que tus enemigos se apoderasen de ella. Se trata de una tecnología tan avanzada y mortífera que puede destruir a todos los seres vivos de este planeta. Nos preocupaba que esa tecnología cayese en malas manos. Pero también queríamos tenerla y darles un uso militar para fabricar mejores armas. Y es algo que aún sigue vigente. En ocasiones, la labor de intermediación podía afectar mucho a los que la ejercían, incluido el sargento Stone. Lo malo de ser intermediario es que cuando te estás comunicando, todas las emociones que ellos sienten las percibes tú y las que tú sientes las perciben ellos. Los investigadores de MUFON buscan información sobre lo que el ejército sabe sobre los extraterrestres. Según el sargento retirado Clifford Stone, el gobierno tiene información detallada sobre al menos 57 especies alienígenas distintas.
1969, Fort Belvoir, Virginia. A Clifford Stone lo llaman para comunicarse con un alienígena bajo custodia. Me recogió un coche de personal y fuimos allí. Cuando llegué, fui a la sala donde estaba el visitante. Una vez allí, percibes lo que ellos sienten. El visitante me miró. Yo lo miré. Y jamás olvidaré lo que dijo. Tengo miedo. Intenté decirle, no vamos a hacerte daño, queremos ayudarte. Luego le dije, mientras yo esté aquí, no te harán daño. Y él dijo, pero te lo harán a ti y a los demás presentes. Stone se entera por el extraterrestre de que sus compañeros van a rescatarlo y podría peligrar la vida de muchos soldados de la base. El alienígena intenta avisar a Stone. Entonces le dije, si estuvieras fuera, ¿sería de ayuda? Y él dijo, si estuviera fuera, nadie resultaría herido. Esperando poder evitar un enfrentamiento peligroso, Stone idea un plan para liberar al extraterrestre. Le dije al coronel que el visitante quería enseñarme algo, pero solo a mí. Los demás debían irse o correrían peligro. El coronel al principio dudó, pero luego les dijo a todos que salieran del edificio. En cuanto todos salieron, el extraterrestre y yo nos dirigimos a la puerta trasera. Stone y el extraterrestre logran salir del edificio, evitan a los guardias y llegan a la valla. Corté la valla para que él pudiera salir, y mientras lo hacía, me destrocé las manos. Oía gritos a mi espalda. ¡Alto o disparamos! ¡Alto o disparamos! Creí que iba a morir esa noche. Creí que me dispararían. ¿Se imaginan la situación? Stone sabe que no puede decirle al coronel que deje ir al extraterrestre, porque el ejército no va a desprenderse de un ente tan valioso como ese. Stone dice que logra practicar una abertura en la valla lo bastante grande para que el alienígena salga. Cuando salió, apareció una luz intensa que no puedo describir con palabras. Iluminó hacia abajo y luego ascendió. Y él desapareció. El extraterrestre ya no estaba. Con el alienígena ya a salvo, Stone se vuelve para enfrentarse a los guardias armados. Me llevaron al edificio y por supuesto me tuvieron vigilado. El coronel vino y dijo, ¿sabes lo que puede pasarte? Estaba muy enfadado y añadió, podrían hacerte un consejo de guerra, estás metido en un buen lío. Ahí está Clifford Stone, que probablemente le salvó la vida a todos aquellos hombres permitiendo que el alienígena huyese, y su única esperanza es que alguien se dé cuenta de ello. Para alivio de Stone, el coronel no presenta una denuncia contra él. Creo que el coronel sabía que había habido otros incidentes similares antes. Y como consecuencia, había habido bajas en nuestro ejército. Creo que lo recordó, así que decidió pasar página y no ser muy duro conmigo. ¿Qué esperaba averiguar el ejército de ese alienígena antes de que huyese? Era la época de la Guerra Fría. Queríamos tener su tecnología.
e incorporarla a la nuestra lo antes posible. Como humanos nos interesa la exploración y el estudio científico, pero desde el punto de vista militar solo nos interesa cómo aplicarlo al armamento. Somos una especie muy violenta. Sospecho que los alienígenas consideran que la Tierra es un lugar bastante peligroso para visitar y que los terrícolas son una especie muy peligrosa. Los archivos de Hangar 1 han descubierto sorprendentes relatos que detallan el contacto del ejército estadounidense con extraterrestres. Muchos de los relatos dicen que quizá busquemos información de los alienígenas con objeto de fabricar armas. Y los experimentos con cuerpos alienígenas pueden haber dado el resultado deseado. Verano de 1947. Las autoridades estadounidenses organizan la autopsia secreta de los cadáveres extraterrestres hallados cerca de un ovni estrellado. El 3 de julio de 1947, un ovni se estrelló a unos 32 kilómetros al sur de la ciudad de Socorro, cerca de Oscura Peak. Se recuperaron 5 extraterrestres en el lugar. Tenían aspecto humano, pero no mucho. Sobre 1,52 de estatura, cabeza ovalada y sin vello corporal. Claro que no eran humanos. Esos cuerpos se enviaron a varios lugares por cuestión de seguridad. Y uno de esos lugares fue la base aérea de Wright-Patterson. Se cree que en la base se eligió uno de los cadáveres para su autopsia y fue realizada por 2 destacados científicos. Según un informe de la IPU, al doctor Detlef Bronk le pidieron que ayudase en la autopsia de un cadáver bien conservado que realizaría Charles Ethan Ray. Charles Ray es un personaje interesante. Era médico y cirujano. Lo reclutó personalmente el jefe del proyecto de armas especiales de la Fuerza Aérea. Localicé a su hija, hablé con ella y le pregunté si creía que su padre le había hecho la autopsia a un extraterrestre. Y ella dijo que sí, que era posible. ¿De verdad se hizo la autopsia a un extraterrestre? Y si fue así, ¿fue con objeto de aplicar su biología única a la fabricación de armas? Para aclarar esta cuestión, es importante examinar ciertos hechos que ocurrieron en el lugar del accidente de Socorro. Enviaron a un investigador allí, pero no pudo acceder al lugar porque estaba todo acordonado por los soldados. Se entera de que se ha producido un incidente de carácter radiobiológico, debido al cual 3 investigadores se han puesto muy enfermos. Después el investigador averigua que varios miembros del personal se han contaminado con algo y han muerto 3 técnicos. Los técnicos que manipularon los cadáveres alienígenas murieron por profusas hemorragias nasales y orales. Es algo que recuerda al ébola. Esa autopsia tiene 2 objetivos iniciales. Primero, la investigación general. Se hace con cualquier hallazgo nuevo o inusual. Como humanos queremos entender a qué nos enfrentamos, así que lo diseccionamos. Pero, en este caso concreto, el segundo objetivo era descubrir qué podía haber causado la muerte de los técnicos y si podría usarse contra nuestros enemigos. Por desgracia, el informe de la Unidad de Fenómenos Interplanetarios no contiene los datos de la autopsia.
Pero otro documento revela algunos datos sorprendentes. Se ha descubierto un documento llamado Proyecto Majestic 12, primer informe anual. Ese documento menciona el descubrimiento de nuevos virus y bacterias tan letales que los sueros obtenidos por investigación genética pueden llevar a la ciencia médica a campos desconocidos de la biología. Las muestras extraídas de los cadáveres encontrados en Nuevo México han dado nuevas cepas de retrovirus no totalmente entendidos, pero con gran potencial para la GB. Y por GB se entiende guerra bacteriológica. Por Dios, ¿qué quiere decir eso? En primer lugar, implica que lo que causó la muerte a los técnicos podría proceder de los cadáveres alienígenas. Pero además, sugiere que el gobierno puede haber empezado a usar la investigación de los cadáveres alienígenas para crear armas bacteriológicas. Esto demuestra que aunque digamos que nuestro interés es solo científico, la verdad es que si podemos transformar algo en arma, lo haremos. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para proteger sus intereses ocultos? Los investigadores de MUFON han revisado los archivos de Hangar 1 con la esperanza de hallar la verdad sobre los rumores de que hay alienígenas en cautividad. Los expedientes como el de la enfermera Bean de Santa Rosa, Nuevo México, pretenden demostrar que el ejército ha confiscado restos alienígenas donde se han estrellado ovnis y los ha escondido del público. Y la incansable investigación de Leonard Stringfield revela a dónde pudieron llevar muchos de esos cadáveres. Stringfield elaboró un informe muy convincente, con declaraciones de muchos testigos, que es bastante sólido. Ofrece datos concretos de que se almacenaban cadáveres en Wright-Patterson. Así que es una prueba muy contundente. Todo apunta a la base aérea de Wright-Patterson. Aunque ahora no hay nada allí, si todo lo han trasladado a otros lugares, les aseguro que antaño fue donde empezó todo. La Wright-Patterson es, por así decirlo, donde se enterraron los cadáveres. Los expedientes también revelan otra pauta constante, la de la intimidación gubernamental. En 1963, Vinny ve en persona lo que es casi seguro un ovni estrellado. Cuando las autoridades confiscaron todos los restos, también prohibieron hablar de aquello. Y Vinny percibió que la amenaza era real. Durante décadas, la enfermera Bean no le cuenta a nadie aquella experiencia. Luego, en 1995, tras casi 30 años de silencio, Bean al fin decide contar su increíble historia. Casi de inmediato regresan las amenazas de antaño. Al poco de empezar a hablar con los investigadores de MUFON, a Vinny le llamó a alguien que se identificó como Coronel Stevens. Le dijo que sabía que había hablado con MUFON y quería recordarle que el brazo del gobierno era largo. La misma pauta de amenaza aparece en todos los expedientes de Leonard Stringfield. Muchos de sus informadores accedieron a hablar solo si les aseguraban el total anonimato. O a veces, como en el caso de Norma Garner, cuando no tenían nada que perder. Como Len era tan leal con sus informadores, la gente se sentía segura acudiendo a hablar con él. Ahora, MUFON permite un acceso muy limitado a los archivos de Stringfield. Fue deseo de Len que la identidad de sus informadores se protegiese aún después de su muerte. El ejército opina que hay que hacer desaparecer esto. No me sorprendería que partes del gobierno estuviesen implicadas en la desinformación.
No es una invención. El ejército decidió en determinado momento que haría lo que fuese por desviar la atención pública del verdadero rastro de los ovnis. Tal vez el gobierno esté protegiendo al público al mantener secretos. O podría ser que la falta de control respecto a los experimentos con alienígenas y el uso de su tecnología acabe llevándonos a nuestra destrucción. Tenemos tecnología que nadie ha visto y que nadie puede imaginarse. Lo repito sin cesar. El próximo siglo no quedará población humana en este planeta. Porque nos habremos destruido a nosotros mismos. Y caeremos víctimas de nuestra propia tecnología. Aunque los secretos durante la Guerra Fría son comprensibles, ¿por qué sigue ocultando el gobierno aún hoy lo que sabe sobre los extraterrestres? Si piensas sobre ello, ¿a qué se reduce todo siempre? A poder y dinero. El gobierno hará lo que sea para asegurarse de que lleva las de ganar. Pero no todo va a ser malo. Hay rumores de que la tecnología alienígena podría estar beneficiando a la sociedad actual. Y puede que la biología alienígena también. Se dice que cosas como la visión nocturna y la fibra óptica proceden de los alienígenas y su tecnología. ¿Sabremos alguna vez qué información oculta el ejército sobre los ovnis y los alienígenas? Todo el mundo dice siempre que quiere que se haga público. Pero no creo que ocurra, ni que piensen hacerlo. Y estoy seguro de que no lo verán mis ojos. ¿Deberían decirnos lo que pasa con los ovnis? No estoy muy seguro. No sé si como especie estamos preparados para saberlo. Si nos dicen que nos están visitando seres de otro planeta, quizás podría causarnos graves problemas. Según la documentación de Hangar 1, durante décadas, el ejército ha tenido acceso a alienígenas vivos y muertos, y también a su tecnología. Tal vez no sepamos nunca el verdadero alcance de esa relación o las posibles maravillas y peligros que comporta. Pero una cosa parece clara. Los extraterrestres han estado entre nosotros, y MUFON seguirá investigando para averiguar si algunos de ellos aún siguen aquí, en cautividad. Vini es, esto no ha ocurrido, es un asunto de seguridad nacional y jamás debe hablar sobre ello. ¿Qué tipo de siniestro se encontró la enfermera Vini? ¿Y qué fue de los pequeños seres extraños que rescató? En los expedientes de MUFON figuran numerosos casos en los que las autoridades se llevaron cadáveres alienígenas de donde se estrellaron ovnis. Hangar 1 abre sus archivos para investigar si de verdad hubo alienígenas en cautividad, tanto vivos como muertos. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivos extraterrestres. Alienígenas capturados. Los archivos de Hangar 1 revelan lo que la enfermera Bean vio el día del accidente. Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis.
1963, cerca de Santa Rosa, Nuevo México. La enfermera de urgencias Vina Am Binh, conocida por todos como Vinnie, llega al lugar donde cree que se ha estrellado un avión. Vinnie y el conductor de la ambulancia pararon a un lado de la carretera, donde los esperaban dos agentes de policía. Vinnie cree que un avión se ha estrellado allí. Uno de los agentes le informa de que el siniestro no está lejos de la carretera. Habían encontrado a 3 individuos malheridos, pero eran un tanto extraños. Sin saber bien qué se encontrará, la enfermera Binh sigue al agente hasta el lugar. Allí, Vinnie ve los restos desperdigados por el campo, y tendidos muy cerca hay 3 cuerpos pequeños bastante quemados. Creyendo que se trata de niños, Vinnie pregunta enseguida dónde están sus padres. Pero no dijo nada sobre ello durante años. Cuando ves cosas así, se tambalea todo lo que te han enseñado. De pronto, te cuestionas todo aquello en lo que siempre has creído. Para desvelar el misterio de dónde se escondieron los cuerpos, los investigadores recurren a los archivos de uno de los ufólogos más conocidos, Leonard Stringfield. Leonard Stringfield es uno de los ufólogos más importantes de la historia. Empezó a investigar en la década de 1950 y entrevistó a muchísimas personas durante toda su vida. Su trabajo se considera fundamental para arrojar luz tanto sobre el número de ovnis que podría haberse estrellado como sobre la relación del gobierno con ellos. Un increíble relato de los archivos de Stringfield procede de una testigo de primera mano que inventarió restos de ovnis en una de las bases militares estadounidenses más importantes. Base Aérea Militar de Wright-Patterson, División de Material Foráneo, 1955. En la década de los 40 y 50, Norma Garner trabajó en la División de Materiales Foráneos de la Wright-Patterson. Tiene acreditación de seguridad de alto nivel y en 1955 le encargan catalogar todo el material ovni que llega. A lo largo de un año, Norma Garner cataloga unos 1000 objetos de ovnis estrellados. Fotografía y etiqueta cada uno. Un día, mientras está de servicio, ve trasladar un carro de una sala a otra. Y en ese carro llevan alienígenas muertos. Ve que los cadáveres van sumergidos en alguna sustancia química para conservarlos. Miden entre 1,20 y 1,50 de estatura y tienen rasgos humanos. Pero su cabeza es mayor que una humana y tienen ojos pequeños y rasgados. Aunque debe guardar el secreto, Norma Garner acabará rompiendo su silencio. En 1959 se retira de su trabajo en la base por motivos de salud. Descubre que tiene cáncer y que es terminal. Y en su lecho de muerte confiesa lo que vio. Dice, el tío Sam ya no podrá hacerme nada cuando esté en la tumba. Unos 6 meses después falleció. Vinnie se acerca a las víctimas y comprueba si están vivas. Cuando las examina se da cuenta de que no son niños como había creído. Los cuerpos son pequeños y similares a los humanos, pero con alguna diferencia. Según Vinnie, es el agente al mando el que al fin expresa lo que todos se preguntan. Si aquellos cuerpos y la nave serán de otro planeta. La enfermera Binh está desconcertada, pero enseguida decide lo que hay que hacer. En vez de llevarlos al depósito, decide que hay que llevar los cuerpos al hospital para hacerles más pruebas.
Entran con los cadáveres por urgencias y los llevan a rayos X. Se avisa al médico de inmediato y mientras tanto Vinnie radiografía a las víctimas. Vinnie y el médico examinan las radiografías para intentar descubrir más sobre aquellos seres. Y de repente aparecen los militares. Un grupo de la Fuerza Aérea entra y empieza a confiscarlo todo. Se llevan los cadáveres, las sábanas, las radiografías y todas las notas de Vinnie y del médico. Se llevan todos los informes policiales y las fotos del lugar del accidente. Lo relacionado con el lugar del siniestro y los cadáveres desaparecen por arte de magia. Lo último que el representante de la Fuerza Aérea le dice